finalizar esa misma etapa. Y quiero, por favor, que de igual manera prestemos atención, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta de por qué al menos yo clasifico una de estas formas normales de terminación de la etapa preparatoria del proceso penal, una más a las que normalmente se miran dentro de los textos o los libros que uno consulta, porque cuando uno consulta los textos para repasar en relación a cuáles son las formas normales de terminación de la etapa preparatoria del proceso penal, en muchos de esos textos que ustedes pueden consultar van a encontrar que las formas normales que casi siempre señalan solamente es la acusación por el procedimiento ordinario, el sobreseimiento y la clausura provisional, ¿no? Esos son las tres formas normales que uno puede encontrar, como les repito, en algún texto de derecho procesal penal, pero yo agrego acá la acusación por el procedimiento especial abreviado y la acusación para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, y les voy a explicar más hacia adelante cuál es el motivo de por qué incluyo dentro de esas formas normales esas otras dos salidas, ¿no? Tiene su razón de ser, ¿no? ¿Cuál es? Si nosotros ya miramos acá, ¿cuáles son las formas normales de terminación de la etapa preparatoria del proceso penal? Que prácticamente son 5: la acusación, el sobreseimiento, clausura provisional, la acusación por el procedimiento especial abreviado y la acusación para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. Fuera de estas, ¿qué otras salidas nos quedan? Que las otras salidas que nos quedan, adicional a estas que tenemos acá, son las que se clasifican como formas anormales, o también, como se les llama, forma de desjudicializar el proceso penal, ¿no? ¿Cuáles serían esos? ¿Alguien me puede decir alguna o todas? ¿Quién se atreve a hablar? ¿Sí me están escuchando, no? Sí, licenciado. Ah, bueno. Es que es un silencio total, ¿no? ¿Quién me menciona cuáles son esas formas anormales de finalizar esta etapa preparatoria? Tal vez por muerte del sindicado, ¿le? Bueno, yo le digo, esas son formas de extinción de la responsabilidad penal, ¿no? El criterio de oportunidad. ¿El desistimiento, licenciado? Fíjese que el desistimiento, así como tal, dentro del proceso penal, no aparece. No sé si a veces se confunde el desistimiento con otra salida anormal que hay, pero no el desistimiento, ¿no? Licenciado, el criterio de oportunidad puede ser. El criterio de oportunidad es uno. ¿Cuál sería otro? Son 5 también. Yo tengo dentro de mi lista 5 también formas anormales. El sobreseimiento. No, porque el sobreseimiento ya lo tenemos dentro de la forma normal, ¿no? ¿El perdón judicial? Fíjese que el perdón judicial es un beneficio penal, pero no está dentro de esas formas anormales. Licenciado, podría ser ¿El consentimiento, Lic? No, consentimiento no. Licenciado, podría ser la conversión, suspensión condicional de la persecución penal y el régimen de prueba.
El archivo. Ajá. Estamos bien con las dos que mencionó el compañero. Y el archivo que viene, que acaba de mencionar. Falta una. ¿Clausura provisional? No, la clausura la tenemos acá, miren. La clausura la tenemos dentro de las formas normales. Ese es normal. Ajá, esa es una forma normal. La desestimación. Ajá. Miren, pues. Formas anormales o medidas desjudicializadoras. Criterio de oportunidad. La conversión. Suspensión condicional de la persecución penal. La desestimación y el archivo, ¿no? Esas son las 5 formas anormales o formas en que se puede desjudicializar un proceso penal, ¿no? Ahora, ¿por qué? Licenciado, disculpe. Sí, dígame. ¿Las podría repetir? Disculpe. ¿Ya? No observan la pantalla, la presentación. Pero las anormales. Ajá. Solo son las formas de determinación. Sí, las normales. ¿Y ahí tampoco? No. Pues, trabó esta cosa ustedes. Formas anormales, ¿no? Criterio de oportunidad, ¿no? La conversión, suspensión condicional de la persecución penal, la desestimación y el archivo, ¿no? Esas son las 5 formas anormales o formas en que se puede desjudicializar el proceso penal, ¿no? Ahí tampoco lo observan. Sí, licenciado, ya cambió. Ahí sí. Sí. Bueno, ahora pensemos en por qué esa clasificación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una forma normal y una forma anormal, ¿no? ¿Por qué se imaginan ustedes? ¿Cuál es la diferencia de una forma normal de determinar o finalizar la etapa preparatoria a una forma anormal? ¿Por tiempo? ¿Por plazos? Ajá. Pues no exactamente, porque los plazos son prácticamente iguales para las formas normales que para las formas anormales. ¿Por qué? Recuérdense que los plazos dependen de la situación jurídica en que la persona se haya. Si hablamos de plazos para finalizar la etapa preparatoria, en lo que se refiere a investigación, recuérdense ustedes de que eso va a depender de la situación jurídica del mismo procesado al momento de dictarle el auto de procesamiento, ¿no? De ese auto de procesamiento va a depender que el juez le fije un plazo para la persona si se queda en prisión preventiva y si se queda con medida sustitutiva a esa prisión preventiva, también puede ser un plazo distinto, ¿no? Entonces el plazo no es tanto no es la diferencia, ¿no? La diferencia, si ustedes analizan, si ustedes se ponen a analizar del artículo desde el artículo 324, ¿no? 324 hasta el 345, si ustedes analizan esos artículos, que son prácticamente 20 artículos,
Ahí se van a dar ustedes cuál es la diferencia de una forma normal a una forma anormal, ¿no? Pero tienen que analizarlos. 324 al 345. Si ustedes analizan esos artículos, yo se los puedo garantizar que ustedes van a encontrar estas diferencias. Aquí tenemos las diferencias. ¿Sí lo pueden observar? No, Lic. Bueno, de plano lo que quiere la computadora que ustedes lean, fíjese usted, que ustedes analicen esos artículos, ¿no? ¿No se mira qué corre ahí? No, Lic, siguen los anormales. Ya cambió Lic. ¿Ya cambió? Sí, ahorita están las formas de terminación de etapa preparatoria normales. Ajá, pero yo tengo acá en mi presentación, tengo las diferencias entre normales y anormales. Y si prueba a dejar de presentar y vuelve a presentarle. Ahí que miran. Igual, La primera diapositiva. Pero qué, ¿cuál es la Las primera? normales, Lic. ahí está. Ahora sí cambió. Diferencia. Ahí se miran las diferencias, ¿no? Sí. Pónganle atención a esto, ¿no? Las diferencias entre normales y anormales, ¿no? La primera diferencia es que las normales terminan con un auto o sentencia que le ponen fin en forma definitiva al proceso penal, ¿no? Repito, ¿no? La primera diferencia es que las normales terminan con un auto o sentencia que le ponen fin en forma definitiva al proceso penal, ¿no? De esas formas normales que nosotros miramos, la acusación, el sobreseimiento, la clausura provisional, la acusación por el procedimiento especial abreviado y la acusación para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, si nosotros miramos cada una de esas, la acusación por el procedimiento ordinario, cuando se llega a la etapa intermedia, aunque se haya formulado acusación en contra de esa persona, el juez tiene prácticamente no solo la salida de dictar el auto de apertura a juicio a consecuencia de admitir la acusación en contra del condenado, sino también puede resolver clausurando de forma provisional el proceso penal cuando los medios de investigación no están totalmente finalizados y faltan medios de investigación que incorporar, o también puede terminar con un auto de sobreseimiento porque a pesar de que esté finalizado el plazo o el tiempo que el juez concedió para esa investigación, los medios de investigación que se incorporaron y se agotaron no dan esa probabilidad para que el juez contralor en esa etapa intermedia tenga al menos, como la ley señala, esa probabilidad de que la persona tiene responsabilidad en el hecho por el cual se le investigó, ¿no? Entonces, si termina el juez admitiendo el auto de apertura a juicio, se va a ir a la etapa siguiente, que es la del juicio, y allí tiene que terminar con una sentencia. No importa
si es condenatoria o absolutoria, pero termina con sentencia, que al estar firme, cierra ese proceso penal, ¿no?, en contra de esa persona por esos hechos, ¿no? Cuando el juez resuelve no admitir la acusación y emitir el auto de sobreseimiento, ese sobreseimiento firme tiene los mismos efectos que una sentencia, ¿no? Producen de igual manera los efectos de cosa juzgada, ¿no? Cuando se refiere a un auto de clausura provisional, aunque sea una clausura provisional, cuando resuelve el juez, le vuelve a fijar al Ministerio Público nuevo plazo para finalizar esa investigación que hace falta, y después de ese auto, el fiscal tendrá que acusar, o si no tiene los elementos suficientes para acusar, posiblemente pida el sobreseimiento, ¿no? Pero después de eso, de igual manera, va a terminar con un auto o una sentencia que le va a poner fin a ese proceso penal, ¿no? Si nos vamos a la acusación por el procedimiento especial abreviado, aunque es un procedimiento especial que no está dentro del apartado normal de las formas normales de finalizar la etapa preparatoria del proceso penal, porque ustedes, si se dan cuenta, se van a encontrar con la acusación por el procedimiento especial abreviado en los procedimientos especiales, ¿no? 463, 464 en adelante y 65 como un procedimiento especial, ¿no? Pero ese procedimiento especial significa acusar a una persona sí, por eso es que yo la clasifico dentro de la forma normal, ¿no?, aunque aparezca en la clasificación del Código Procesal Penal como un procedimiento especial, ¿no? En la misma situación está la acusación para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, ¿no? Es un procedimiento especial que está establecido en el mismo libro de la acusación por el procedimiento especial abreviado, pero esa acusación para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección termina en una sentencia. Termina en una sentencia donde a la persona, por la capacidad mental que pueda tener de declararlo inimputable al momento de la sentencia, no le imponen una pena, ¿verdad?, pero le imponen una medida de seguridad, ¿no?, que esa medida de seguridad puede ser la de internamiento por un tiempo que sea necesario en el hospital de salud mental, o una medida de seguridad bajo la vigilancia de una persona que se haga responsable de ella durante el tiempo que necesite para recuperar la enfermedad que pueda tener, pero de igual manera termina en sentencia. Entonces, por eso es la primera diferencia cuando nosotros decimos que terminan con un auto de sentencia que le ponen fin en forma definitiva al proceso penal. Bueno, ¿sí? Vamos con la siguiente. Bueno, ¿sí? Firme los autos o sentencia producen los efectos de cosa juzgada. Bueno, ¿sí? Firme los autos o sentencias producen los efectos de cosa juzgada. Lo que ya indicaba en relación a la primera diferencia, ¿no?
Cuando ya no hay... Buen día. Buenos días. ¿Quiere intervenir? Sí, buenos días. Buenos días. Y ahorita se está aplicando procedimiento especial de aceptación de cargos, ¿verdad? Que también pedimos sentencias. Ajá. Eso no es parecido al procedimiento abreviado. Pregunto. Fíjese que no, es distinto. Es distinto y le digo que es distinto por la siguiente razón, ¿no? En la acusación por el procedimiento especial abreviado, finalizada la etapa preparatoria, el fiscal tiene que formular su acto conclusivo, ¿no? Puede ser cualquiera de esas 4 formas, si es que no hay, la persona está normal con sus sentidos, puede ser por esas primeras 4 formas, donde si el delito permite la aplicación de ese procedimiento especial abreviado, que uno de los requisitos fundamentales es que la pena que se espera imponer no supere los 5 años, además del consentimiento de la persona sindicada, de la admisión de los hechos y la admisión de esa vía especial, junto al abogado que esté de acuerdo con esa admisión de la vía especial, pueden formular la acusación por esa vía y se llega a discutir en la etapa intermedia, donde el juez tiene la siguiente limitación. Se supone que ese acuerdo entre fiscal y defensor está en que se conozca el hecho en esa vía especial de procedimiento abreviado, donde su cliente, del defensor, va a admitir los hechos, va a admitir el procedimiento, pero también discuten la pena que se le va a pedir al juez al momento de la audiencia. Como repito, que no debe de ser mayor de 5 años a la imposición a esa persona, porque si pasa de ese tiempo, ese procedimiento especial ya no procede, ¿no? Ya no es correcto, ¿no? Y cuando se llega a esa audiencia de etapa intermedia, el juez tiene la siguiente limitación, ¿no? Puede condenar a la persona, puede admitir ese procedimiento y a consecuencia de la admisión de ese procedimiento especial entre las partes, condena a la persona, pero no puede imponer pena mayor que la que el fiscal le haya pedido, ¿no? Sí puede imponerle pena menor o inclusive cambiarle la denominación jurídica al delito por el cual han llegado, pero nunca puede resolver más allá de lo que se le haya pedido en contra de la persona acusada. Mientras que en este procedimiento especial de aceptación de cargos que está actualmente, que según tengo entendido ya en algunos lugares se los están aplicando, acá hay, si ustedes ya han tenido oportunidad de analizar ese acuerdo que contiene el procedimiento especial de aceptación de cargos, allí hay 3 situaciones, prácticamente 3 situaciones. Si la persona, al momento de estar declarando en su primera declaración, admite los hechos, la ley le da un beneficio, le puede dar un beneficio si las partes se ponen de acuerdo en que se aplique ese procedimiento especial de admisión de cargos y le rebaja la pena, según el acuerdo, hasta la mitad de la pena que le pudiera haber correspondido, ¿no? Sí, se llega a la audiencia de etapa intermedia antes de la admisión de esa acusación o el auto de apertura a juicio, tiene unas, si no estoy mal, 3/4 partes, ¿no?
de rebaja de la pena. Y hay otro momento especial hasta antes de iniciado el juicio. Tiene también una rebaja, lo único que es hasta una quinta parte, ¿no? Yo tengo por acá el acuerdo donde se menciona en el artículo 491 bis, ¿no? Ustedes ya lo tienen ahí a la mano. Sí, lo tiene por ahí. ¿Qué artículo desea? Le podemos ayudar. 491 bis. Fíjese que tengo el 491 recursos. No, entonces no tiene todavía estas reformas del procedimiento especial de aceptación de cargos. ¿De qué año es la actualización, Lick, perdone? No, es que yo tengo el acuerdo impreso así, independiente. Lick, no es cuando la apelación se interpondrá verbalmente, ¿no? ¿Verdad? No. Perdón, Lick. Fíjense. Es el artículo 491 bis, ¿verdad? Exacto. Procedimiento especial de aceptación de cargos. Ajá. Toda persona ligada a proceso, ¿lo leo? Sí, por favor. Toda persona ligada a proceso penal tiene derecho a aceptar los cargos que el Ministerio Público le formule en la imputación o acusación, en tanto hayan sido acogidos por el juez o tribunal, en el auto de procedimiento, en sus reformas o en su apertura a juicio. Esto implica aceptar los hechos, con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, la responsabilidad sobre los mismos y su calificación jurídica, la aceptación de los cargos de voluntarias y suficientemente informadas, por lo que no será aplicable a las personas a las que se refiere el artículo 76 del Código Penal. Ese es el artículo, ¿verdad? Eso es una de las condiciones para poder aplicar en uno de los casos el procedimiento especial de cargo, ¿no? Más hacia adelante encontramos nosotros cuáles son las consecuencias a la admisión de esa aceptación de cargos en ese primer momento. Si nosotros seguimos leyendo, aparecen hasta, fíjense que más hacia adelante aparecen los tres casos que yo les mencionaba, de cuáles son las consecuencias o efectos que tiene ese procedimiento especial de cargo, ¿no? Pero la primera es en una rebaja de la pena hasta la mitad, después en una tercera parte por el momento procesal en que se encuentra, y por último, hasta antes de iniciar el juicio, ¿no? Pero a donde íbamos, que en relación al procedimiento especial de aceptación de cargos es distinto a la acusación por el procedimiento especial abreviado, ¿no? Son distintas las situaciones, los procedimientos son especiales. Lo único que, si ustedes se dan cuenta, este apartado de procedimiento especial de aceptación de cargos va agregado a ese procedimiento, a esos procedimientos especiales donde se encuentra esa acusación por el procedimiento especial abreviado. Son distintos, ¿no? No sé si me entienda de esta manera. Licenciado, disculpe, ¿qué acuerdo habían leído? Son las reformas que hay al 491 del Código Procesal Penal, donde se agrega el procedimiento especial de aceptación de cargos, ¿no? Como le decía a un compañero,
el 491 se refiere a recursos, pero seguidamente al 491 bis, ahí viene agregado este procedimiento especial, ¿verdad? Porque, como les digo, es parte del libro cuarto que se refiere a los procedimientos específicos, ¿no? Es uno más que se agrega a esto, ¿no? ¿Sí me comprenden? Sí, Sí. sí. Ah, Puede bueno. estar en cualquier etapa del proceso, ¿verdad? ¿Cuál puede estar en cualquier etapa del proceso? El procedimiento especial de aceptación de cargos, ¿verdad? Sí, son prácticamente tres momentos procesales en los que se puede aplicar, ¿verdad? Y la diferencia de esos tres momentos es la rebaja en relación a la sanción o la pena que se le va a aplicar a la persona, ¿no? Que entre más avanzado está el proceso penal, la rebaja va a ser menos, ¿no? Si es en el primer momento, la rebaja va a ser hasta la mitad de la pena, ¿no? Seguimos con esto. Decíamos, firme los autos o sentencias producen los efectos de cosa juzgada. ¿Qué significa esto? Que en relación a esos hechos, de cualquiera de las 5 formas que abrimos como normales, ya no se le puede investigar o procesar a esa persona en relación a esos hechos, ¿no? Y la tercera, hacen cesar, existiendo un auto o una sentencia firmes, que sí, considero que ustedes saben cuándo una sentencia o un auto está firme, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo una sentencia o un auto se considera firme? ¿Quién me lo dice? Cuando ya no hay ningún recurso pendiente, señor. ¿Cuál es su fundamento? Esa sí no la recuerdo, voy a buscar. Busque el artículo 157 de la Ley de Organismo Judicial, ¿no? Ahí aparece cuando se consideran firmes o ejecutoriadas los autos o sentencias, ¿no? Pero sí se refiere cuando en contra de ellos no existe recurso pendiente que interponer, ¿no? O a la persona le ha precluido el derecho para poderlo hacer, porque no lo ha planteado, no lo ha formulado dentro del plazo que la misma ley establece. Al estar firme esas sentencias, también tiene otra diferencia en relación a la normal, ¿no? Hacen cesar toda medida de coerción, ¿no? Esas son en relación a las normales. Miren las anormales, ¿no? Tengo señaladas 3 y las anormales dice lo siguiente, ¿no? La primera, terminan con un auto que no le ponen fin definitivamente al proceso penal, ¿no? Miren acá, terminan con un auto que no le ponen fin definitivamente al proceso penal, ¿no? La diferencia entre una y otra es que la normal sí le pone fin a ese proceso penal al estar firme ese auto o esa sentencia, y en la anormal no, no le pone fin definitivamente al proceso penal, ¿no? ¿Por qué las anormales no le ponen fin definitivamente al proceso penal? Y aquí tengo, si ustedes lo pueden observar, dice, terminan con auto que no le ponen fin definitivamente, entre paréntesis, inmediato al proceso penal, ¿no? Fíjense que
Decíamos 5 formas anormales, ¿no? ¿Quién me la repite? ¿Ya las 5 completas? Criterio de oportunidad, conversión, Ajá. suspensión condicional de la persecución penal, desistimiento y archivo. Desestimación, ¿no? Sí, perdón, desestimación. Ajá. Entonces, miren, de esas 5 formas anormales, prácticamente solamente tenemos 2 en las cuales se liga a proceso penal a una persona, y por eso es que nosotros decimos que el auto en que finaliza esa forma anormal de forma inmediata no le pone fin al proceso penal, ¿no? ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a ver más hacia adelante cuando miremos cada una de estas formas anormales que se puede aplicar por parte del juez el criterio de oportunidad a favor de una persona cuando el hecho no produzca impacto social, no tenga consecuencias para la sociedad, pero para que se tenga por extinguida la responsabilidad penal a favor de esa persona, va a necesitar que transcurra un año a partir de la aprobación de ese beneficio, ¿no? Con el criterio de oportunidad, ¿no? Con la suspensión condicional de la persecución penal, pasa otra situación, ¿no? Aunque se termine ligando al proceso penal a esa persona mediante el auto de procesamiento, cuando el juez autoriza al fiscal a abstenerse de ejercitar la investigación penal y suspende condicionalmente la persecución penal a favor de una persona, lo deja sujeto a un periodo de prueba, ¿no? Ese periodo de prueba no tiene que ser menor de 2 años ni mayor a 5, ¿no? Durante ese tiempo, el juez le impone reglas o condiciones a la persona procesada que debe de cumplir, ¿no? Y que debe de controlar el juez de ejecución, ¿no? El juez de ejecución controla que la persona esté cumpliendo con esas condiciones, con esas reglas, porque de no cumplirlas, se remite el proceso al juez que otorgó ese beneficio para que él decida, ¿no? Si la investigación en contra de esa persona continúa o si le ha otorgado un periodo de prueba de 2 años, él tiene la facultad de podérselo ampliar, ¿no? Por otro año, 2 años o hasta 3 años para completar los 5 años que la ley establece como máximo de periodo de prueba, ¿no? Si ha pasado ese periodo de prueba de 2 años, la persona ha cumplido las condiciones, no ha cometido otro hecho durante ese tiempo, el juez de ejecución tiene por finalizado el periodo de prueba impuesto a la persona, cumplidas las condiciones, y regresa el proceso al juez que otorgó el beneficio para que ahí sea donde se discuta la extinción de la responsabilidad penal, ¿no? Es por eso que decimos que el auto en que termina, criterio de oportunidad, o la suspensión condicional de la persecución penal, no le pone fin en forma definitiva al proceso penal, ¿no? Porque necesita esperar ese tiempo para que se pueda finalizar, ¿no? Licenciado, perdone. Sí, dígame. Buenos días. Tengo una duda con respecto al criterio de oportunidad. Por ejemplo, si a una persona le aplican el criterio de oportunidad, no habiendo cometido el delito, sino que el auxiliar fiscal solo ahí sí que por salir del paso, aplica el criterio de oportunidad, a esta persona siempre le queda como un antecedente, o sea, siempre queda manchado, porque se supone que se pone el criterio de oportunidad es porque sí cometió el delito, ¿verdad? Siempre quedará manchado su nombre. No, lo que significa o lo que se entiende en relación a la aplicación del criterio de oportunidad
que para darle esa salida, la persona va a admitir que cometió los hechos, ¿no? Que participó en los hechos que le están atribuyendo, ¿no? Esa es una facultad que tiene la persona procesada en decir, sí admito ese procedimiento para que se finalice de forma inmediata el proceso penal, pero la aplicación de ese criterio de oportunidad no le genera anotaciones de antecedentes penales, ¿no? Posiblemente si esta persona vaya a tener antecedentes policíacos porque fue detenida o si es que fue detenida, pero si no fue detenida no le genera ninguna anotación de esas dos. Si fue detenida y le aplican ese criterio, solamente tendría que cancelar la anotación que tienen en la unidad de antecedentes policíacos porque antecedentes penales no le genera ni el criterio de oportunidad ni la suspensión condicional de la persecución penal. Ninguno de los dos le genera. Pero en el Ministerio Público siempre va a quedar esa mancha, ¿verdad? En el Ministerio Público sí va a quedar ese registro de que a esa persona ya inclusive en el mismo juzgado donde se haya conocido, va a existir ese expediente donde a esta persona ya se le benefició con una salida en tal fecha y por qué delito, ¿no? Ahí sí va a quedar, ¿no? Definitivamente. Ok, gracias, licenciado. Para servirle. Esto en relación, repito, al criterio de oportunidad y la suspensión condicional de la persecución penal, ¿no? Más no con relación a la conversión, porque la conversión es nada más un trámite que se hace entre la persona agraviada con el fiscal que tiene a cargo la investigación y el objetivo es que se pueda autorizar a la persona agraviada tramitar la persecución penal solamente por parte de esta persona, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, no entra dentro de estos presupuestos, ¿no? Tampoco la desestimación y el archivo, ¿no? Solamente en relación a los dos que mencionábamos. Dicen, cesan las medidas de coerción en algunos actos, ¿no? Y por eso es que señalo acá solamente el criterio de oportunidad y la suspensión condicional de la persecución penal, ¿no? Si a estas personas, antes de aplicárseles estas salidas anormales, criterio de oportunidad y suspensión condicional de la persecución penal, fueron ligadas a proceso, tendrán que tener algunas medidas de coerción, aunque sean sustitutivas a la prisión preventiva, y al estar autorizado este beneficio, va a cesar las medidas de coerción, ¿no? Pero repito, solamente en relación a las dos primeras formas anormales. Y la última diferencia es, otros no terminan el proceso penal, ¿no? La conversión, la desestimación y el archivo, con aplicarse esas salidas, no finalizan el proceso penal. El proceso puede continuar cuando se den los otros presupuestos que son necesarios para cada uno de ellos y solamente va a finalizar en estas formas cuando se haya autorizado criterio de oportunidad y la suspensión condicional de la persecución penal, pero cuando haya transcurrido el plazo que indiqué para cada uno de ellos. Esas son las diferencias que hay entre formas normales y formas anormales, ¿no? Pregunto, ¿comprenden o tienen alguna duda? Está claro, licenciado, gracias. Muchas gracias. ¿Qué dicen los demás? Está claro, Lic. ¿Sí lo comprenden? Sí, Lic. Bueno. Ahí estamos. Gracias. ¿Alguien más? Sí, ¿Sí lo comprende?
Sí, está claro. Bueno, qué bueno. Licenciado, disculpe, cuando indicaba otros no terminan el proceso penal, ¿se refiere a la conversión al archivo y la desestimación? Exacto, a eso me refiero. Muchas gracias. ¿Ninguna duda? No se preocupen si tienen dudas, se preguntaron. Tratamos de aclararlas, ¿no? Licenciado, yo sí tengo una duda sobre la conversión. ¿Cómo es eso? No quise detallar en relación a cada una de ellas porque están para verlas de forma separada más hacia adelante, ¿no? Pero si usted mira el artículo 26, que es el único que se refiere a la conversión, se refiere a que eso en primer lugar lo autoriza el fiscal que tiene a cargo la investigación cuando sea un delito, por decirlo así, a instancia particular, ¿eh? Donde solamente está una persona interesada como agraviada y no existe afectación a la sociedad en general, ¿no? Por la misma característica de la investigación o el delito que se persigue, el fiscal puede autorizar la conversión. ¿Qué significa la conversión? Que le traslada prácticamente el expediente al agraviado y el agraviado con su expediente ya autorizada la conversión por parte del fiscal, donde se documenta mediante acta esa solicitud y ese consentimiento del mismo fiscal, autorizada la conversión, la persona puede irse a tramitar su proceso de forma independiente ante un juez o sentencia del lugar donde se haya cometido la acción, y a eso es lo que se refiere a las acciones de acción privada, ¿verdad? Pero tiene que haber un acuerdo entre agraviado y fiscal para que le permita eso, y si no afecta lo que ya indiqué a la sociedad en general, los hechos que se están investigando, él puede hacerlo, ¿no? Pero vamos a verlos así de forma detallada hacia adelante, cada una de esas formas y los requisitos y cómo se trabaja, ¿no? Pero, como les repito, así de forma sencilla es trasladarle al agraviado su expediente para que solamente él, con la parte sindicada, se vaya a un órgano especial a discutir si hay o no responsabilidad penal, ¿no? Gracias, licenciado. Bueno. Con estas formas normales y anormales que miramos, se inicia la etapa intermedia del proceso penal, ¿no? Con eso se inicia la etapa intermedia del proceso penal. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve la etapa intermedia del proceso penal? ¿Alguien me la quiere decir? ¿Para qué sirve la etapa intermedia del proceso penal? Es para conocer la acusación que el Ministerio Público está haciendo en contra del sindicato, es para ponerle al cual, ¿verdad? Ajá. Lo que ya estaba en el acto conclusivo, ¿verdad? Sí, pero ¿qué es lo que hay algo especial? Es para parte de eso que usted menciona, ¿no? Ajá, pero ¿qué busca cada uno de los sujetos procesales en esa etapa intermedia? Y apertura a juicio. Bueno, yo le puedo decir, sí, si es por parte del fiscal, ¿no? O también si es por parte del creyente. Pero ¿qué buscaría el defensor en esa etapa? Es para verificar que existan medios suficientes de la investigación que ha realizado el fiscal. Ajá. ¿Quién me da el fundamento?
Licenciado. Sí, dígame. 32, licenciado. ¿Qué El dice artículo 332, en su segundo párrafo, indica que la etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público. Ajá. Por favor, léamelo desde el inicio. Muy bien, licenciado. Artículo 332. Inicio. Vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio. También podrá solicitar, si procediere, el sobreseimiento o la clausura y la vía especial del procedimiento abreviado cuando proceda conforme a este código. Si no lo hubiere hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. Muchas gracias. Miren, y en la parte final. Muy bien. El segundo párrafo ya indica la etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Muchas gracias. Muy bien. Cuando nosotros decimos la etapa intermedia, ¿cuál es el objeto? Si antes de entrar a ver el fin o el objeto de esa etapa intermedia, la etapa intermedia es la segunda etapa del proceso penal que tiene como finalidad conocer y discutir el acto conclusivo que el fiscal ha formulado a consecuencia de una investigación, ¿no? Así de forma general, ¿no? La etapa intermedia es aquella segunda etapa del proceso penal que tiene por finalidad o como objetivo discutir el acto conclusivo que el fiscal ha formulado a consecuencia de una investigación, ¿no? Si nos vamos a lo que la ley establece, dice, ¿no? La etapa intermedia tiene como objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad, ¿no?, de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Entonces, cuando la ley establece que la etapa intermedia tiene como objeto que el juez evalúe si existe o no probabilidad de la participación de la persona sindicada en el hecho que se le está atribuyendo, debemos de tener pendientes algo, ¿no? Esa probabilidad de la participación en esos hechos que se le están sindicando lo va a dar los hechos por los cuales se haya formulado ese acto conclusivo, ¿no? Pero adicional a esos hechos, recuerden ustedes que sin medio de investigación no puede haber una probabilidad en que esta persona intervino en esos hechos, ¿no? Entonces debemos de tener no solamente un hecho fáctico, sino también una relación probatoria donde, junto a la relación jurídica o la relación fáctica, todo en conjunto le da al juez esa probabilidad, ¿no? ¿Quién va a tener el trabajo de demostrarle o de darle al juez al menos esa probabilidad de que esta persona sí intervino? Es el fiscal, ¿no? El fiscal, con el apoyo también del querellante, si es que hay en ese proceso penal, el fiscal tendrá que convencer al juez de que existe la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Que ese hecho delictivo que se investigó constituye un delito. No importa cuál sea el delito, pero que existe una acción que es típica
de acuerdo a la ley, ¿no? Y además de eso, que existen los medios de investigación para decirle, mire, están los hechos, está la calificación jurídica y están estos medios de investigación donde no existe ninguna duda que esta persona sí fue la que realizó el hecho realizado en tal fecha, en tal lugar, y que constituye tal delito, ¿no? Por eso es que la ley establece cuál es el fin, cuál es el objeto, ¿no? Esta etapa intermedia también se señalan dos tipos de control, ¿no? Pero lo normal, lo que se mira acá es el control formal, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de control con el acto conclusivo, ¿no? Aquí se señala control formal y el control sustancial, donde prácticamente se encierra en uno, ¿eh? Se encierra en uno solo, porque el control formal se refiere a que cualquier acto conclusivo que el fiscal haya realizado a consecuencia de haber finalizado la etapa preparatoria del proceso penal reúna, cumpla los requisitos que la ley establece para ese acto conclusivo que el fiscal ha formulado. Si la ley señala cuáles son los requisitos de la acusación, se van ustedes al 332 bis, y si es de acusación, ahí señala cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para cuando se formula el acto conclusivo de acusación. Cuando se formula el acto conclusivo de sobreseimiento, vamos a aplicar el 328, 329, allí nos establece cuáles son los requisitos, ¿no? Cuando se refiera a una formulación de acto conclusivo de clausura provisional, vamos al 331 y ahí nos menciona por qué podemos formular ese tipo de actos conclusivos. Y así podemos ir viendo cada uno de los actos conclusivos donde el control formal junto al control sustancial se refieren a que cada uno de esos actos conclusivos cumpla con los requerimientos que la ley señala para cada uno de ellos. Ahora miremos cuáles son las características de la etapa intermedia, ¿no? Decimos, la primera característica de la etapa intermedia es que se inicia con el acto conclusivo presentado o formulado por el fiscal. Aquí van a ir ustedes recordando que para cada proceso penal, a consecuencia de una primera declaración, vino y el juez al momento de estar finalizando el desarrollo de esa primera declaración, le indicó al fiscal, ¿no? ¿En qué fecha debería el fiscal o debe el fiscal presentar el acto conclusivo? No importa qué acto conclusivo se refiera, pero le señala una fecha, ¿no? A consecuencia de la presentación de ese acto conclusivo, decíamos nosotros, también se señala una audiencia en donde se va a discutir ese acto conclusivo. Decíamos precisamente hace 8 días, en un tiempo no menor de 10 ni mayor a 15 días, que el acto conclusivo se haya formulado, ¿no? Y desde el momento de la presentación de ese acto conclusivo, se ponen esos autos
a disposición de las partes. Se ponen los autos a disposición de las partes. ¿Por qué razón? Porque desde el momento en que el fiscal presentó y formuló ese acto conclusivo, yo, defensor, yo, querellante, puedo apersonarme a esa judicatura y solicitar mi copia de ese acto conclusivo junto a los medios de investigación, ¿no? ¿Y por qué se ponen a disposición de las partes? Porque estos van a servir para que cada uno de los sujetos procesales que van a intervenir en la audiencia de etapa intermedia vayan preparados, vayan conocidos de qué acto conclusivo formuló el fiscal, cuáles son los hechos que ahí se refieren, cuál es la calificación jurídica que le dan y qué medio de investigación está utilizando. Anoche revisando un poco en relación a estos materiales, me encontraba con una bibliografía del Instituto de la Defensa Pública Penal, donde ellos tienen un trabajo en relación a la acusación en la etapa intermedia, que es bastante interesante el poderlo consultar, ¿verdad? Porque ellos señalan cada uno de los pasos que la acusación debe de contener, cuáles son las formas en que pueden evitarse violaciones al debido proceso, y que es importante conocerlo, ¿no? Pero me pareció interesante y se llama la acusación en la etapa intermedia, ¿no? Yo lo guardé por acá. Si consideran que les puede servir, yo se los puedo hacer llegar al chat para que cada uno lo pueda ver, ¿no? Sí es un poco extenso, pero sí es interesante el poderlo ver, ¿no? Porque desarrolla paso a paso cada uno de los requisitos de una acusación y la forma como se llega a discutir ante el juez en la etapa intermedia, ¿no? La tercera característica es control de requerimiento por parte de los sujetos procesales, ¿no? Desde el momento en que yo como defensor, yo como querellante o como actor civil, como cualquier denominación de sujeto procesal que esté dentro de ese proceso, obtenga el requerimiento que el fiscal formuló, ya también voy a poder tener también el control de ese requerimiento. Y eso me va a permitir llegar preparado a la audiencia de esa etapa intermedia. 4. Se discute en la audiencia señalada, ¿no? Decíamos que esa cuarta característica de discutir ese acto conclusivo en la audiencia señalada, esa audiencia señalada se refiere a la audiencia que ya viene desde el momento de la primera declaración en que se escuchó a la persona en esa judicatura, ¿no? Ante el juez de contralor, ante el juez de garantías, en su primera declaración. Y por último, la última característica de la etapa intermedia es que termina con un auto razonado. Ese auto razonado, ya mencionado, puede ser el auto de apertura a juicio a consecuencia de admitir una acusación, puede ser el auto de sobreseimiento porque eso se haya solicitado por parte del fiscal, o también si se formuló la acusación y esa acusación no cumple los requisitos
no da al juez la probabilidad de la participación de esta persona dentro del proceso penal, puede terminar sobreseyendo si ya no existen más medios de investigación que incorporar al proceso penal. También puede terminar esa audiencia de etapa intermedia con el auto de clausura provisional. ¿Quién me dice por qué se puede clausurar un proceso penal? ¿Quién me lo menciona? Yo pensaría que porque en la valoración que el juez le da a esa no encuentra los fundamentos necesarios como para darle continuidad al proceso, ¿verdad? Y enviarlo a juicio. Ajá, en parte sí, ¿verdad? Pero ¿por qué termina clausurando? Es que la clausura no es solamente clausuro y ahí se queda, ¿verdad? ¿Qué más establece la ley en relación a eso? ¿Por qué la denuncia? ¿Le da más tiempo al fiscal para que pueda seguir investigando? Si es que hay medios de investigación que incorporar, ¿no? Porque acá va a pasar algo, ¿no? Cuando el juez puede terminar en la audiencia de etapa intermedia con el auto de clausura provisional, es porque al fiscal se le agotó el tiempo que él como juez le dio para finalizar esa etapa preparatoria, ¿no? Pero aún finalizado ese tiempo que le concedió, los medios de investigación que se incorporaron son insuficientes para formular una acusación y todavía hacen falta más medios de investigación que recabaron, ¿no? Entonces se da la clausura provisional porque los elementos de investigación no convencen al juez de esa probabilidad de la participación en ese hecho que se le está atribuyendo, pero adicional a eso, existe la probabilidad de que se puedan incorporar nuevos medios de investigación, ¿no? Y al momento de resolver, el juez con el auto de clausura provisional debe de indicar qué elementos de investigación se esperan incorporar, ¿no? Y de igual manera, el juez le concede un plazo para que agote esos medios de investigación, le señala nueva fecha para formular nuevamente su acto conclusivo y de igual manera señala también otro día y otra hora para discutirse ese nuevo acto conclusivo. Pero esa es la diferencia. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre un auto de sobreseimiento y un auto de clausura provisional? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué dicen ustedes? Licenciado, yo pienso que el sobreseimiento produce cosa juzgada y la clausura provisional todavía como que le da chance, por decirlo así, al fiscal para que pueda incorporar. Entonces el juez le dicta este plazo para que emita definitivamente ya su acto conclusivo. En parte sí, solamente le agregaría algo, ¿no? Que cuando se emite el auto de sobreseimiento en la audiencia de etapa intermedia, es porque al fiscal, además de haber finalizado el plazo para la investigación que le concedió el juez, también agotó todos los medios de investigación que tenía a su alcance, ¿no? Y en ese caso, ya no existen más medios de investigación que incorporar y es por eso que la salida que tiene el juez, al no darse esa probabilidad que la ley señala, que esta persona haya intervenido en la comisión de esos hechos delictivos,
termine sobreseyendo. Entonces acá la diferencia es entre clausura y sobreseimiento es que en el sobreseimiento, además de haberse finalizado el plazo concedido para finalizar la etapa preparatoria, se agotaron todos los medios de investigación y ya no hay más que incorporar, ¿no? Mientras que en la clausura provisional se terminó el plazo de la investigación, pero aún quedan medios de investigación pendientes de recabar para poderlos incorporar, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre una y otra, ¿no? También el sobreseimiento produce los efectos de cosa juzgada, como ya lo vimos, hacen cesar todas medidas de coerción, mientras que en la clausura provisional cesan las medidas de coerción, pero no produce efectos de cosa juzgada, ¿no? Porque se queda abierto por un tiempo más, ¿no? Y también finaliza o puede finalizar con sentencia, ¿no? ¿Cuándo decíamos que puede finalizar con sentencia la etapa intermedia? Aceptación de cargos. Cuando ya se agotaron todos los recursos. No. Procedimiento abreviado. No. Cuando se discuta en la audiencia de etapa intermedia la acusación por el procedimiento especial de abreviado, ¿no? Ese es el único acto conclusivo que le puede generar al juez en esa etapa intermedia la emisión de una sentencia, ¿no? Y también... Licenciado. Sí, dígame. Disculpe, ¿podría repetir lo último que dijo? Lo de la sentencia. En relación a la sentencia, ¿no? Que en la etapa intermedia lo único que puede generar la emisión de la sentencia es cuando se discute la acusación por el procedimiento especial de abreviado, ¿no? Eso es lo único que puede generar una sentencia, ya sea de forma condenatoria o absolutoria, con la observación de que acá es donde yo les mencionaba, ¿no? El juez puede terminar condenando a la persona, pero no imponerle una pena mayor a la solicitada por el fiscal, ¿no? Puede imponerle una pena menor, pero no mayor, ¿no? Y esas son las formas y características de la audiencia de etapa intermedia, ¿no? Licenciado, una pregunta. El procedimiento abreviado únicamente se puede en delitos hasta 5 años, no estoy mal, ¿verdad? Exacto. Donde la pena que se espera imponer no sea mayor a 5 años. Así lo establece los requisitos para la aplicación de esa salida, ¿no? Etapa intermedia, ¿tienen alguna duda? ¿Comprenden lo que hemos platicado en la etapa intermedia? Sí, licenciado, gracias. Sí, gracias. Bueno. Lick, disculpe, yo no sé si escuché que en la etapa intermedia, cuando hay una cuando el juez da el plazo nuevamente al Ministerio Público para que plantee un nuevo acto conclusivo en la clausura provisional, entonces ahí también cesan las medidas de coerción si el sindicado está detenido, está en prisión preventiva. Sí, así es. Cuando el juez en la audiencia de etapa intermedia no admite, imaginemos, no admite la acusación que el fiscal ha realizado, pero sí clausura de forma provisional el proceso penal, las medidas de coerción sí cesan, ¿no? Las medidas de coerción sí cesan. Lo único que no produce los efectos de cosa juzgada porque el proceso termina quedando abierto para un tiempo futuro, ¿no? Si
Mire usted el artículo 331 y el artículo 340. Allí menciona lo siguiente, ¿no? Si no correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura a juicio, se ordenará la clausura del procedimiento por auto fundado, que deberá mencionar concretamente los elementos de prueba que se espera poder incorporar. Cesará toda medida de coerción para el imputado, a cuyo efecto se ordena la clausura, ¿no? Y de aquí, todavía tiene otro párrafo, pero nos vamos hasta el artículo 340, ¿no? La parte final, ¿no? Dice, en caso de solicitarse clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar, ¿no? Y fijará día y hora en que deba realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento como lo establece el artículo 82 de este código. Entonces, eso es lo que pasa con eso, ¿no? ¿Más dudas o comentarios? No hay ninguna. Tenemos acá el primer acto conclusivo normal, ¿no? Que es la acusación, ¿no? ¿Por qué se imaginan ustedes que el fiscal termina formulando la acusación como acto conclusivo en contra de una persona? ¿Por qué razón? Porque tiene los suficientes medios de prueba para probar que el diputado cometió el delito. Sí. Ajá, puede ser. ¿Por qué más? ¿Alguien más? Se dice, ¿no?, que la acusación es aquel acto conclusivo formulado por el fiscal encargado de la investigación, ¿no?, por el convencimiento firme que los hechos descritos pueden ser probados en un juicio oral y público, así como la responsabilidad del acusado, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? La acusación, entendida como tal, como aquel acto conclusivo formulado por el fiscal encargado de la investigación, por el convencimiento firme que los hechos descritos pueden ser probados en un juicio oral y público, así como la responsabilidad del acusado, ¿no? Eso para entenderlo en el sentido de la acusación, ¿no? Se dice, ¿no?, que a consecuencia de la carga de la investigación a cargo del fiscal, a cargo del Ministerio Público, se entra a aplicar lo que se menciona en relación al principio acusatorio, y que cuando se refiere a la existencia de este principio acusatorio,
se deben de tener como efectos lo siguiente, ¿no? La existencia de una imputación formulada, ¿no? Desde el momento en que se formula una acusación en contra de una persona, existen unos hechos que se le están atribuyendo a esa persona, ¿no? Esos hechos que tienen que ir también junto a una calificación jurídica y a unos medios de investigación, ¿no? A consecuencia de ese principio también acusatorio, se fija el objeto del juicio o la razón del juicio, ¿no? ¿Qué significa esto? Que se va a establecer por qué hecho se va a juzgar, se va a conocer el juicio en contra de esa persona, ¿no? Aquí es donde entramos a aplicar el artículo 388 del Código Procesal Penal, que se refiere al principio de congruencia, donde nosotros ya hemos dicho en relación a ese principio, ¿no? Que el juez no puede variar los hechos por los cuales se está juzgando a esa persona, ¿no? Únicamente puede variar la calificación jurídica, pero jamás los hechos, ¿no? Porque esos hechos ya vienen determinados desde la audiencia de etapa intermedia, donde se discutió ese acto conclusivo, ¿no? También se tiene como efecto de ese principio acusatorio la obligación del juez contralor de no intervenir en la etapa del juicio, ¿no? Aquí viene una interrogante. ¿Por qué creen ustedes que el juez que ha intervenido en la etapa preparatoria y en la etapa intermedia no puede intervenir en la etapa del juicio? ¿Por qué se imaginan ustedes? No, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué se imaginan que el juez que conoció en la etapa preparatoria, etapa intermedia, no puede conocer en la etapa del juicio? Porque únicamente él fue juez contralor, o sea, guió la investigación y estuvo allí. Ya después, en la etapa del juicio, le tocaría a los jueces de ejecución. ¿Por qué más? Por ¿Hay algo principio más? de imparcialidad, Lick. Ajá, ¿por qué entraría usted a aplicar el principio de imparcialidad? Pues porque ya para el juicio, pues el nuevo juez no va a conocer los antecedentes y por ende va a ser imparcial, licenciado. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Fíjense que cuando se dice la obligación del juez contralor de no intervenir en la etapa del juicio, se refiere a lo siguiente, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes que hace un momento se leyó el artículo 332, ¿no? Y se decía, ¿no?, que la audiencia de etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no la probabilidad de que esta persona haya participado, ¿no? Cuando la ley exige que al menos al juez contralor, al juez en la audiencia de etapa intermedia, pueda analizar si existe o no esa probabilidad de que esta persona
intervino o participó en esa acción que se le está atribuyendo, de cierta manera ya tuvo relación con la acusación, pero especialmente con esos medios de investigación que le han puesto a la vista, ¿eh? Que no son medios de prueba, porque decimos nosotros que son solamente medios de prueba aquellos incorporados y diligenciados en la etapa del juicio, pero que sí el juez ya ha revisado, ya ha analizado y en base a eso ha determinado, ¿no?, que sí le dan la certeza o la probabilidad de que esta persona intervino en esos hechos por los cuales se le acusó, y a consecuencia de eso termina razonando la emisión del auto de apertura a juicio. Esa es la situación, porque el juez ya ha tenido contacto con esos medios de investigación, ¿no? Por eso es la causa para decir que no puede intervenir en la etapa del juicio. Los requisitos de la acusación, ¿no? Esos requisitos de la acusación los encontramos nosotros en el artículo 332 bis, ¿no? Miren ustedes, este artículo 332 bis dice, ¿no?, acusación, ¿no?, con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación que deberá contener, ¿no?, 1. Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la dirección del lugar para notificarle. Con este apartado número 1 no hay ningún problema, porque solamente se refiere a detallar quién es el acusado con todos sus datos generales, quién es su defensor y señalar el lugar donde pueden ser notificados cada uno de ellos, ¿no? Número 2, ¿no?, importante, uno de los más importantes de la acusación, ¿no? 2 dice, la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica, ¿no? Relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye al acusado y su calificación jurídica. ¿A qué se refiere este apartado? A que esa acusación tenga un relato, tenga una descripción de cuál es el hecho o cuáles son los hechos que se le están imputando, se le están acusando a esa persona, ¿no? Si es más de un hecho, tienen que estar de forma individual, separados, cada uno de esos hechos, ¿no? Si yo estoy acusando a una persona por el delito de asociación ilícita, yo debo de indicar en qué consiste ese delito de asociación ilícita, ¿no? Si yo estoy acusando a una persona por el delito de obstrucción a la justicia, de forma separada, yo debo de indicar en qué consiste esa relación clara en relación a ese hecho. La calificación jurídica que se le da de forma provisional a ese momento de la acusación, a ese hecho, ¿no? Si es delito de asociación, si es delito de extorsión o cualquiera de los delitos que se haya investigado, ¿no? Algo importante, ¿no? En este relato claro, preciso y circunstanciado, se debe de tomar en cuenta de que tiene que tener relación
con lo que se le escuchó a la persona en su primera declaración o con los hechos por los cuales se pudo haber reformado el auto de procesamiento después de la primera declaración, ¿no? Porque aquí es donde hay que tener cuidado, porque puede ser que acá incluyan situaciones que no se conocieron antes, ¿no? Entonces no es posible que sea parte de esta acusación, ¿no? Solamente van a ser parte de la acusación los que se le atribuyeron en su primera declaración, o si hubo reforma del auto de procesamiento, los que se le hayan agregado a consecuencia de esa audiencia de reforma de auto de procesamiento. El tercer requisito, ¿no? Los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. Siempre repito por acá dentro de este apartado que los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen esa probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa, no se refiere solamente a hacer el listado de cuáles son los medios de investigación que se recabaron durante la etapa preparatoria. Se refieren a describirlos y a señalar para qué sirve cada medio de investigación que se está incorporando a esa acusación, ¿no? Porque eso es lo que le va a dar la pauta al juez para que vaya entendiendo los hechos y cómo el fiscal va probando cada uno de ellos. Número 4, la calificación jurídica del hecho punible, forma de participación, grado de ejecución, circunstancias agravantes o atenuantes aplicables, ¿no? Cuando se refiere acá a la calificación jurídica del hecho punible, se refiere no solamente a señalar el artículo en el cual está establecida ese delito que se le está atribuyendo. Se refiere a hacer un análisis de ese hecho, de por qué nosotros consideramos que esta persona tiene intervención en ese hecho. Se refiere a analizar los elementos de esa norma jurídica y adecuarlos con relación a los hechos que se le están imputando por medio de la acusación a esa persona. La forma de participación, si es autor, si es cómplices y de qué manera o por qué forma se considera autor a esa persona o por qué cómplices en la ejecución de esa acción, ¿no? De forma separada, el grado de ejecución, ¿no? El grado de ejecución, sí, si es en un delito consumado o si se refiere a un grado de ejecución en grado de tentativa, ¿no? Si hay circunstancias que son atenuantes y agravantes, se debe de detallar cada una de ellas, cuáles son esas circunstancias agravantes o atenuantes, y haciendo la relación con relación a ese hecho que se le está acusando a esa persona. La ley todavía menciona la indicación del tribunal competente para el juicio, ¿no? Pero eso lo establece el juez en la etapa intermedia, cuando se conocen los medios de investigación, los medios de prueba
que se han ofrecido para llegar a la etapa del juicio. Esos son los requisitos que de acuerdo a la ley debe de contener el acto conclusivo de acusación, ¿no? Con esto no sé si tengan alguna duda. Lick, perdone, yo solo le quería pedir un gran favor. Digamos. Usted sería tan fino de todas estas presentaciones poder subirlas a alguna plataforma para su mejor estudio, Milik. Bien, bien, si yo ya hace días les ofrecía aquí que se los vamos a pasar, inclusive yo tengo ya separados por aquella solo para mandarlas a María Fernanda y que las pueda subir, ¿no? Lo único que se las voy a trasladar a María Fernanda y que María Fernanda se las comparta a cada coordinador y que por esa forma también se las compartan todos ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, Lick. Ajá. ¿Alguna duda en relación a la acusación y los requisitos? ¿No tienen duda de esto? No, Lick, ahí estamos. No. Bueno, fíjense que no me da tiempo a finalizar hasta donde yo quería llegar para darles el chance a los grupos que tienen la acusación para el otro fin de semana. Pero yo quisiera que hagamos algo, ¿no? El grupo número 7, ¿está presente el coordinador o no? ¿O quién está del grupo número 7? Buenos días, licenciado, sí, aquí estoy. ¿Qué tema tienen ustedes? Permítame, licenciado, ahorita le digo. Si no estoy mal, ustedes tienen... La suspensión condicional de la persecución penal. Grupo 7. Uh-huh. ¿Segura? ¿Segura? Sí, audiencia de la suspensión condicional de la persecución penal. El grupo número 8, muchas gracias. El grupo número 8. Clausura provisional. Bueno, entonces no hay ningún problema. Dejemos la presentación de ustedes, grupos 7 y 8, los dejamos para dentro de 15 días. Y yo dentro de 8 días voy a tratar de terminar lo que se refiere a los actos conclusivos normales, para dejar ya abierto a otros grupos que puedan hacer su presentación, ¿no? Pero entonces, dentro de 8 días, no tenemos presentación. Yo sigo con los temas que tengo por acá pendientes y se preparan grupos 7 y 8 para dentro de 15 días, ¿no? ¿Oyeron? Sí, gracias. Okay. Bueno, ahora una pregunta.